Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre las antenas helicoidales. Nuestro equipo está conformado por Luis Álvarez y mi persona, Augusto Rodríguez. Para las antenas helicoidales, este tipo de antena es la evolución de un monopolo vertical, en el cual el monopolo ha sido modificado para que tome la forma de un solenoide. Este tipo de antena presenta un comportamiento de banda ancha, en el cual tiene una hélice que es el resultado al bobinar un hilo conductor sobre un cilindro con diámetro constante. La antena helicoidal tiene tres formas dependiendo del punto de vista donde lo vean. Una de ellas es de forma de frente, en el cual tiene una forma circular. Otra de estas es lateralmente, en el cual tiene forma de cilindro. Y para las espiras pequeñas, la hélice parece un alambre recto. Recordemos que un solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético uniforme. Los modos de funcionamiento. El modo de funcionamiento normal de radiación se presenta cuando el largo de la onda es mucho mayor a las dimensiones de la antena y tiene como características principales tener un campo radiado en el cual envía un máximo en la dirección perpendicular al eje de la antena y él envía un mínimo hacia la dirección a la que va el eje de la antena. Y el modo axial de radiación, la cual se representa cuando el perímetro de la circunferencia que forma el helicoide es cercano a un largo de onda. Es decir, esta antena helicoidal presenta dos modos de funcionamiento: el modo de funcionamiento normal y el modo de funcionamiento axial. Para el patrón de radiación. El patrón de radiación de la antena helicoidal presenta las características similares a las de la antena Yagi. Como lo puedes demostrar en las diapositivas, él envía unos múltiplos enteros hacia distancias con respecto a los largos de onda, dependiendo de las dimensiones de la antena. Esta envía un máximo en la distancia perpendicular a la dirección del eje y envía un mínimo a la distancia a la cual va el eje cuando hablamos de radiación. Para los casos de estudio, este tipo de antena es comúnmente utilizada en las telecomunicaciones, especialmente en la comunicación para el telecontrol de satélite, llamado TTC, y actualmente es muy difundida entre los radioaficionados, es decir, es muy utilizada. Este tipo de antenas son utilizadas normalmente en radiocomunicación portátil, especialmente en la banda VHF, la cual tiene un rango de frecuencia comprendido entre 30 y 150 MHz, con el fin de reducir el tamaño del radiador a longitudes apropiadas. Por último, para las especificaciones del fabricante, debemos saber quién creó la antena. Esta antena helicoidal fue creada por el físico John Krauss en un año comprendido de 1947. Él le puso unas características principales, la cual son directividad, la polarización circular, es decir, la capacidad de polarización que tiene la antena y el gran ancho de banda que emite. Recordemos que de modo axial es utilizada en aplicaciones espaciales. El físico John Krauss en el año de 1953 observó que el factor de arreglo era parecido al diagrama de radiación, con lo que aproximó el efecto de campo del arreglo de espiras y propuso la impedancia de la antena, la cual tiene características que es puramente resistiva y empíricamente. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luis Álvarez. Le voy a dar continuación a la explicación de lo que es la antena helicoidal. Los usos de este tipo de antena es que se utiliza para las antenas de walkie-talkie, ya que estos son radios portátiles, y el hecho de que el efecto de enrollar el monopolo en forma de hélice reduce sensiblemente el largo de la antena, ¿verdad? Proporcionalmente, ¿verdad? También tenemos lo que es en antenas halo, caso límite de una antena helicoidal. Esta es omnidireccional y tiene una buena ganancia, ¿verdad?
También la tenemos para la recepción de señales satelitales, ¿verdad? Esta es muy utilizada para la recepción de señales satelitales porque su polaridad es circular, ¿verdad? Esta opera en el rango de los 1500 MHz y trabaja en la banda de UHF, Ultra High Frequency, ¿verdad? Técnicamente se diferencia en tres tipos de antenas helicoidales, dependiendo del diámetro o su porosidad. La porosidad es el símbolo de esa O que sale con una raya, ¿verdad? Que es el espacio que tiene el elemento, ¿verdad? El espacio que tiene el elemento. Tenemos lo que es la antena helicoidal, cuando su porosidad es mucho menor que lambda, ¿verdad? Este tipo de antena se utiliza para comunicaciones móviles o a baja frecuencia, ¿verdad? Sus parámetros son que igual su polaridad es circular, tiene un ancho de banda del 5% y tiene una ganancia de 3.7 dB. La antena helicoidal comprendida entre un cuarto de lambda y media longitud de onda, ¿verdad? Esta tiene parámetros que igual su polaridad es circular, tiene una impedancia totalmente resistiva, como lo dijo mi compañero Augusto, de 100 a 180 ohmios, y tiene una ganancia, aquí varía su ganancia, de 7 a 15 dBi. Y bueno, cuando tenemos la antena helicoidal, cuando su porosidad es mucho mayor que lambda, su diagrama de radiación forma dos lóbulos, de forma que tanto en el eje como en el plano conductor existen dos mínimos, ¿verdad? Esta se clasifica en dos modos, el modo axial y el modo normal. En el modo axial sí tenemos parámetros bien adecuados. Su patrón de radiación es muy similar a la de un dipolo de media onda, ¿verdad? Esto es, como lo dijo mi compañero Augusto, que el modo axial, su patrón de radiación era muy similar, era parecido al de una antena Yagi, ya que la antena Yagi es un arreglo de dipolo. Y en el modo normal, su patrón de radiación va a variar, va a estar en su punto máximo en su dirección normal, ¿verdad? Y bueno, para que este modo opere de forma adecuada, las dimensiones de las hélices tienen que ser menor con respecto a la onda radiada, ¿verdad? Los parámetros. Los parámetros se dividen en dos, en parámetros geométricos y característicos. En los parámetros geométricos tenemos el diámetro del hilo y el sentido del embobinado. Tenemos la separación entre las vueltas, que tienen que tener cierta separación en las hélices, el diámetro de la antena y el número de vueltas. Sabemos que en este tipo de antena, mientras más hélices, mientras más vueltas tengamos, mayor va a ser nuestra ganancia. Su resistividad, como ya lo dije, es entre 100 a 180 ohmios, tiene una ganancia de entre 7 a 15 dBi y bueno, tiene un ancho de banda de 100 MHz a 3 GHz. El sentido de la polarización, ¿verdad? De derecha a izquierda, este sentido se lo da el elemento conductor, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte de la antena, ¿verdad? Que tiene lo que es las espiras conductoras, ¿verdad? Que es como le dije, tiene que tener una cierta separación. Tenemos el reflector, el actador de impedancia, que esto podemos utilizar un balón. Acuérdense que esto tenemos que acoplar, esto nos ayuda a acoplar las impedancias que nos proporciona la carga y el generador. Y bueno, lo que es la línea de transmisión, que podemos utilizar bien sea un cable coaxial o una guía de onda. Los cables coaxial mayormente se utiliza de 50 a 75 ohms. Bueno, esto fue todo, muchas gracias, espero que les haya gustado.